Bienvenidos, soy el pastor Diego Alarcón. Le doy la bienvenida a cada uno de ustedes a la lectura del libro del pastor John MacArthur, Sé el papá que tus hijos necesitan. Hoy estaremos iniciando la lectura del capítulo 1 de este precioso libro, el punto de partida en el liderazgo de un padre. Esta será la primera parte. Posteriormente estaremos terminando de dar lectura al capítulo. Le doy la bienvenida y espero que sea de bendición para usted y para su preciosa familia. Dios le guarde. Capítulo 1. El punto de partida en el liderazgo de un padre. Rhys Gregory dijo lo siguiente: la responsabilidad dada al esposo, entre paréntesis, amar a su esposa, no debería tomarse livianamente. Es un llamado a pastorear, proveer, proteger y guiar. Requiere de amor, abnegación, humildad y diligencia. Por último, tiene su mirada puesta en el cielo y en el propósito de vivir cada día a la luz de esa herencia futura. Mientras tanto, descansa en la gracia de Dios con el conocimiento de que lo mejor de las relaciones humanas solo se puede disfrutar plenamente a la luz de nuestra comunión con Él. Cita dicha por Rhys Gregory. Según el diseño y la voluntad de Dios, el esposo es la cabeza del hogar. Es el líder de la familia. Las Escrituras dejan en claro que Él es el único responsable del éxito matrimonial y familiar. También el único responsable del bienestar de todos los que componen la familia. Su autoridad ha sido declarada desde el comienzo del tiempo en la creación, un hecho explicado por el apóstol Pablo en 1 Corintios 11, donde afirma lo siguiente en el verso 3 y 8 y 9. El varón es la cabeza de la mujer. Luego dice, tampoco el varón fue creado por causa de la mujer, sino la mujer por causa del varón. Por causa del varón. En este pasaje, Pablo sostiene el concepto de la autoridad de un hombre en la familia, con la aceptación del orden de la creación. Primero fue creado el hombre y luego la mujer. Y del hecho también de que la mujer fue creada para ayudar al hombre, según Génesis capítulo 2, verso 18 y versos 21 al 24. Más adelante en el pasaje más significativo sobre la relación matrimonial y familiar de todo el Nuevo Testamento, Pablo aborda una vez más el rol del hombre como cabeza de su propio hogar. Al escribir sobre la relación entre el esposo y la esposa y los hijos, allí en Efesios capítulo 5, versículo 22, al capítulo 6, versículo 4, Pablo establece que el diseño de Dios es que el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, según el versículo 23. Después pasa el apóstol a dar instrucciones específicas sobre cómo deben cumplir los esposos su rol de liderazgo. Y comienza con este importante
mandamiento. Una vez más, empieza con este importante mandamiento. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia. Versículo 25. Por lo tanto, esta es la máxima responsabilidad del esposo: amar a su esposa, con el uso del amor de Cristo por la iglesia como su ejemplo. Pablo explica en los versículos subsiguientes cómo debe manifestarse el amor del esposo. Cada hombre debe amar a su esposa con un amor sacrificial, purificador, atento e inquebrantable, semejante al de Cristo. Todos aspectos que analizaremos en el transcurso de este capítulo. La falta de liderazgo masculino en el hogar. Sin embargo, las preguntas que muchos se hacen hoy en día son las siguientes: ¿dónde están los esposos fuertes? ¿Dónde están los esposos y padres leales, amorosos y líderes? ¿Dónde están los hombres que están dispuestos a levantarse como la columna vertebral, la estructura o la base sólida sobre la cual poder edificar un matrimonio y una familia, y a su vez una sociedad? Demasiados hombres viven hoy en día en mundos completamente alejados de su familia, fuera del hogar. Son hombres emprendedores que resuelven problemas y se las ingenian para encontrar todo tipo de manera innovadora de hacer dinero, de obtener promociones, prestigio y respeto de las personas de su mundo exterior. Sin embargo, en el hogar, en su mayor parte, son pasivos, indiferentes e irresponsables. Aunque puede que estén presentes en el hogar, básicamente no están comprometidos de forma activa en la dinámica cotidiana de la vida familiar. Con una mirada histórica sociológica de este problema, un escritor hizo la siguiente observación, abro comillas: una serie de sucesos históricos que comenzó con la Revolución Industrial siguió con la búsqueda de la independencia norteamericana y el segundo gran avivamiento, y que culminó en el victorianismo, resultó en la desvinculación de los hombres estadounidenses del verdadero rol de la paternidad y el liderazgo moral en nuestra tierra. El hombre estadounidense, que en la época colonial era el líder siempre presente de una familia unida, dejó a su familia para ir tras el encanto industrial y materialista que trajo la revolución industrial. Este autor sigue diciéndonos: los miembros más numerosos y activos de la iglesia, los hombres, que comúnmente debatían sobre teología en el mercado durante la época colonial, con el tiempo terminaron discutiendo sobre prácticas comerciales en las tabernas. Los padres, que trabajaban duro para infundir el valor de la colaboración a sus descendientes, con el tiempo terminaron por dar a sus hijos el ejemplo de una competencia individual y limitada. Los hombres, que una vez enseñaban a sus hijos respeto y obediencia a toda autoridad piadosa, llegaron a actuar como si la independencia fuera una virtud nacional. Los hombres, que una vez desempeñaban un papel activo en la educación de sus hijos, relegaron esta preciosa responsabilidad a un sistema de educación pública.
Con el transcurso de 150 años desde mediados del siglo XVIII hasta finales del siglo XIX, los hombres norteamericanos abandonaron la responsabilidad que Dios les había dado del liderazgo moral y espiritual de sus hogares, de las escuelas, de las clases dominicales de la nación. Como sociólogo, Lawrence Fox indica: se han sentado las bases para el hogar sin padre del siglo XX a finales del siglo XIX. Por primera vez fue social y moralmente aceptable que los hombres no estuvieran dedicados a su familia. Cierro comillas. Este artículo fue escrito por un hombre llamado Weldon Hardenbrough. Lo que tú tienes aquí es la desaparición del esposo y padre norteamericano. Todo por lo que inicialmente fue un noble propósito para básicamente darle una mejor vida a su familia. Pero al poco tiempo el padre estaba operando en un ámbito completamente independiente de su propia familia. Un mundo sobre el cual su familia sabía poco o nada. Esto ha dado lugar a cambios sutiles y no tan sutiles que han tenido un efecto devastador sobre la familia. Por varias razones, muchos hombres hoy en día no participan activamente en la vida de su familia. Tienen que trabajar. Están demasiado cansados cuando llegan a casa. Tienen que hacerle algo al automóvil, jugar al fútbol con los muchachos, ir al gimnasio. De modo que no tienen tiempo para interactuar y jugar con sus hijos, ir a ver sus actividades deportivas y asistir a los programas de la escuela. Ahora bien, podemos ver esta explicación histórica sociológica sobre lo que les ha sucedido a los padres y decir que estos cambios tienen su raíz en lo que se llama la revolución industrial, la cual básicamente creó un mundo fuera del hogar. Y están aquellos que dirían que no se puede hacer mucho al respecto, que solo podemos hacer lo mejor de nuestra parte en medio de esta realidad. Sin embargo, eso es solo parte de la situación, es solo uno de diversos factores que han disminuido la cantidad de tiempo de los padres en el hogar. Hay otras razones también, y muchas de estas simplemente se reducen al hecho de que el padre está tomando decisiones en su vida que lo están alejando de su familia. Sí, hay casos en que las circunstancias impiden que su padre esté en el hogar. Pero si somos sinceros con nosotros mismos, por lo general tiene que ver con la manera en que el hombre decide priorizar su tiempo. El resultado final es que muchos hombres no están cumpliendo su llamado bíblico en el hogar. No han hecho de la vida en el hogar una prioridad suficiente que los lleve a comprometerse con sus obligaciones más básicas como esposo y padre. La Biblia dice que el hombre es responsable de conducir su hogar, cuidar de su esposa e instruir a sus hijos. Estas responsabilidades están claramente establecidas en las Escrituras. Si no se cumplen, la familia se derrumbará. De hecho, los hombres que no cumplen el rol que Dios les ha mandado a desempeñar en el hogar carecen de una verdadera masculinidad. La discordia matrimonial y una vida caótica en el hogar son algunos de los resultados inevitables. Dichosamente todavía hay hombres que se preocupan por cumplir el rol que Dios ha establecido que desempeñen en el hogar. Y el hecho de que estés leyendo o escuchando este libro muestra que tú eres
uno de ellos. Mi corazón siempre se goza cuando un padre expresa el deseo genuino de vivir como un buen líder y ejemplo para su esposa y sus hijos. Un deseo que está expresado en la carta que sigue a continuación. Abro comillas. Saludos, cordial John. Mi adorable esposa y yo hemos estado casados durante 7 años. Tenemos 2 varones maravillosos. Son 2 dulces muchachitos con un tierno corazón, de modo que hasta ahora la disciplina no ha sido demasiado terrible. Sin embargo, esta es mi mayor preocupación. Pastor John, quiero que conozcan verdaderamente al Señor Jesús. ¿Estoy instruyendo correctamente como padre su tierno corazón? ¿Hay algo más que pueda hacer? Cada día me doy cuenta de que necesitan que yo sea un hombre de Dios fuerte, especialmente en estos tiempos. Quiero que al mirarme no tengan dudas de quién es el centro de mi vida, que Jesucristo es mi Señor y mi amo. Sé que en el camino cometeré errores, ya que no soy más que un hombre, pero quiero darles a ellos lo mejor de mí, poner un fundamento sólido y sembrar tantas semillas como sea posible. Apreciaría, pastor, su consejo como maestro de la Biblia y papá de hijos varones. Sé que cuando mis hijos sean más grandes, podré enseñarles verdades de las Escrituras más profundas y sublimes, y espero ansiosamente que llegue ese momento. Pero la etapa de su niñez es invalorable, y no quiero perderme la oportunidad de aprovechar el mejor momento de enseñarles acerca de nuestro gran Dios. Hermano, le agradezco por cualquier palabra de ayuda y aliento que me pueda dar. Fin de la cita. La prioridad de un esposo y padre. Si queremos volver al diseño de Dios para la vida de la familia, debemos comenzar por el liderazgo del esposo en el hogar. Esto implica un liderazgo moral y espiritual, así como una seguridad emocional y física. Allí es donde empieza todo. La autoridad del hombre que tiene que ver con estas cosas no es algo simple. No tiene que ver con alguna clase de búsqueda mística de nuestra masculinidad interior, ni es algo que debemos averiguar por medio de un análisis psicológico o sociológico. Antes bien, está basado en ser diligente en implementar de manera sencilla y práctica los principios que se encuentran en la Biblia. Si eres un hombre cristiano, seguramente reconoces que el éxito en tu vida de hogar es mucho más importante que el éxito en tu carrera. Esto es así especialmente cuando consideras qué clase de testimonio es tu vida de hogar para tus compañeros de trabajo. Deja de cuidar de tu familia y perderás credibilidad en el mundo exterior en lo que respecta a cualquier cosa que tenga que ver con la fe cristiana. Bíblicamente hablando, tus responsabilidades como esposo y padre están antes que todas las demás. Dios lo diseñó así, y fue Él quien creó la unión matrimonial. Y Dios fue el que creó la familia como los primeros elementos y los más fundamentales de toda la sociedad humana. Cuando la familia se derrumba, la sociedad también se derrumba. Una familia fuerte, una sociedad sana. Comienza con el liderazgo del esposo en el hogar. Por lo tanto, ¿cómo es ese liderazgo?
¿Cómo cumple un hombre cristiano el llamado de Dios de ser el líder del hogar? Más específicamente, ¿cómo puede conducir a su esposa y sus hijos de una manera que fortalezca la unidad familiar? Bendiga a aquellos que no forman parte del hogar y le dé la gloria a Dios. En Efesios capítulo 5, versículo 25 al 31, Dios establece las responsabilidades del esposo para con su esposa. Y un poco más adelante, en Efesios capítulo 6, verso 4, encontramos la instrucción divina de cómo los padres deben conducir a sus hijos. En la primera parte de este libro enfocaremos nuestra atención en esto, en la responsabilidad del esposo para con su esposa. En primer lugar, un buen líder ama a su esposa. Un buen líder ama a su esposa. Cuando el apóstol Pablo describió las responsabilidades del esposo cristiano para con su esposa, escribió lo siguiente: Efesios capítulo 5, versículo 25 al 31. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Hasta ahí la cita bíblica. Observa dónde comienza todo. Con el mandamiento: maridos, amad a vuestras mujeres. En el versículo 25. 3 versículos más adelante lo repito otra vez: los maridos deben amar a sus mujeres. De hecho, el amor es el tema de todo este pasaje. El amor de un hombre por su esposa y el amor de Cristo por la iglesia. Esto deja bien en claro que la máxima responsabilidad de un hombre es amar a su esposa. La máxima responsabilidad de un hombre es amar a su esposa. Eso viene primero. Todo lo demás en la vida deriva de eso. Si Pablo no hubiera ilustrado cómo debemos mostrar este amor, probablemente correríamos en miles de direcciones diferentes para tratar de averiguar qué significa para un hombre amar a su esposa. Actualmente, el mundo tiene ideas confusas acerca del amor, ideas que distan mucho de la definición bíblica del amor. Los músicos han escrito incesantemente acerca del amor y las dificultades que las personas experimentan en sus relaciones. Por lo general, el amor se define como una emoción que aparece y desaparece, que aumenta y disminuye, que oscila y que de repente se va. Se describe como un sentimiento que hace que las personas hagan cosas que normalmente no harían. El amor, como lo plasma la música popular y la creencia secular, no es un sacrificio, un compromiso o una decisión a tomar.
sino algo que simplemente te sucede. Encuentras el amor, te enamoraste locamente y ya. Las personas hablan de esperar que llegue el amor a sus vidas. Alimentan expectativas románticas sobre el amor que son insostenibles e irrealistas. Piensan en el amor en términos de lo que dará en vez de lo que el amor auténtico requiere. Casi todas las nociones sobre el amor que fomenta nuestra cultura saturada de entretenimiento egocéntrico se quedan cortas comparadas al amor real. Gracias a Dios, Pablo no deja a los esposos con la incertidumbre acerca de cómo debe amar a sus esposas, sino que va directo al grano, sin rodeos. Es muy claro y específico para decir que un esposo debería amar a su esposa así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Versículo 25. El amor de Cristo por la iglesia es el ejemplo que el esposo debe seguir en su relación con su esposa. En otras palabras, el amor de un esposo por su esposa debe ser una ilustración viva del amor redentor de Cristo. El amor de Cristo es el modelo, el estándar eterno. El amor de un esposo por su esposa debe ser una copia exacta. Esto explica el carácter sagrado de la unión matrimonial, especialmente la importancia distintiva del llamado del esposo, la función y las responsabilidades de los esposos terrenales han sido diseñadas por Dios, específicamente para ilustrar el amor eterno del novio por su iglesia. En Efesios capítulo 5, versículo 25 al 30, describe ese amor y vemos que se manifiestan de 4 maneras claves. En primer lugar, ama a tu esposa con un amor sacrificial. Con un amor sacrificial. En segundo lugar, ama a tu esposa con un amor purificador. Con un amor purificador. En tercer lugar, ama a tu esposa con un amor atento. Con un amor atento. En cuarto lugar, el amor que debe demostrar el esposo a la esposa debe ser así. Ama a tu esposa con un amor inquebrantable. Esperamos que haya sido de bendición esta lectura del libro Sé el papá que tus hijos necesitan, del pastor John MacArthur. Hasta el próximo capítulo y que Dios le bendiga a usted y a su preciosa familia.